rica plática, amable, tranquila, relajada. Soy Olivia Torres y esto es Platiquemos a las 12. Y este día me da mucho, mucho, mucho gusto platicar con un personaje importante a nivel nacional, y esto lo vamos a hablar en el transcurso de la plática, porque usted sabe que son más que entrevistas pláticas, eh, sobre su trayectoria, sobre su vivencia, y usted lo sabe que este espacio es precisamente para eso, para resaltar a los personajes importantes de nuestra frontera. Nuestra frontera tiene gente bien, bien destacada en lo que hace. Hemos entrevistado a directores de cine, hemos entrevistado a músicos, a artistas, a pues no sé, a activistas transgénero, a gente que ha donado órganos, o sea, es decir, este espacio lo hacemos específicamente para destacar las trayectorias de nuestros juarenses queridos y de nuestros chihuahuenses del alma. Esta tarde no es la excepción y saludo con mucho gusto a Alejandro Zúñiga. Alex, muy buenas Muy tardes. buenas tardes, Olivia. La verdad es que para mí es un placer, debo decírtelo, porque de hecho lo platicaba hace unos días en las redes sociales. Es tan gratificante cuando en tu ciudad te entrevistan y de alguna manera reconocen que algo bueno estás haciendo por ahí. Entonces está padrísimo el venir a platicar de lo que tú quieras, por supuesto, y sobre todo creo que una conversación así hace falta siempre. Alex es, bueno, productor, ya, Sí. productor, conductor, periodista del mundo del espectáculo, pero últimamente referencia nacional para muchas notas y muchos noticieros que se jactan de tener acá una fama muy nacional y muy internacional. Vamos a hablar de eso y demás, pero déjame comenzar Sí. con lo de siempre. Yo siento, Alex, que la niñez y nuestros primeros inicios y nuestro hogar básico nos dan muchas tablas para lo que somos y para lo que hacemos en la vida personal y en la vida profesional. Entonces, ¿dónde naces? ¿Cómo era tu círculo familiar primario, los primeros años? ¿Cómo eran, Alex? Coincido contigo, creo que la niñez sí es bien importante, sí es un referente para lo que vas a hacer para bien y para mal, ¿no? En mi caso, crezco, bueno, nazco aquí en Ciudad Juárez, el 2 de agosto del 84, y crezco pues con una familia pues disfuncional, completamente disfuncional, porque crezco Oye, como todas, ¿eh? como sí, todos ya, Todas, ¿no? todas, Hoy ya todas, todas. todas tienen su disfunción por ahí. Exacto, unas más que otras. Y en mi caso, pues bueno, mi mamá fue madre soltera y entonces me toca crecer con ella como hijo único durante 12 años y pues carente de la imagen paterna por completo. Durante toda mi vida realmente es una imagen que no ha estado presente y creo que crezco pues con ciertos, ¿cómo decir? Ciertos problemitas muy extraños porque tienen que ver un poco con lo que hoy me dedico, es decir, muy tímido. Sí. Entonces, por ejemplo, si tú le decías No. tú le dices hoy a la gente, es tímido, ¿cómo? No puede ser, ¿no? No Ujú. puede ser que toda su vida se ha dedicado a estar expuesto Claro. y que haya timidez debajo de esa capa de alguna forma. Pues sí la hay, ¿no? Obviamente con el paso de los años te la quitas un poco, pero no del todo, debo decir que no del todo. Pero en la niñez a mi mamá no le hablaban para quejarse porque era un mal Vago. alumno. No, le hablaban para decirle porque no habla. Y hoy me dedico a hablar. No me digas Es una eso, cosa muy Alex. chistosa, ¿no? Sí, Es sí, sí lo es. verdaderamente Sí, sí, sí gracioso lo es. y creo que con eso empiezo. Y luego hay también una cosa muy extraña en mi niñez que creo que creo que es la primera vez que lo voy a decir. Durante 12, 13 años, bueno, cuando empiezas a hablar, 12 años más o menos, que empiezas a hablar un año y cachito, en adelante, yo no sabía pronunciar la letra F. Y entonces eso me generó muchas inseguridades, porque tú te imaginas, lo sustituyes Claro. con la G, en mi caso la sustituí con la G, y entonces a lo largo de mi niñez, pues había burlas, había también, yo creo que también por eso era tímido, porque pues no me atrevía a hablar, porque no Claro, hablaba claro. correctamente. Entonces, mi primera parte de la niñez sí crezco como con muchos oscuros y más oscuros que blancos, creo yo. Ajá. Sí. ¿Y luego, cómo te fue en la juventud?
Y ya, por ejemplo, adolescencia. lo de, bueno, tengo una cosa verdaderamente como una anécdota muy chistosa, porque yo sigo sin pronunciar la F cuando salgo de la primaria. Ajá. Llego a la secundaria, ¿y cuál va siendo el gran castigo de la vida? Que me toca el salón F, Ah, en la torre. el grupo Bien. F. Entonces imagínate que te toca el lugar Sí, yo sé. justamente donde eres más muy vulnerable. El primer año yo seguía sin poder pronunciarlo. Por lo tanto, mi timidez continuaba. Y entonces, cuando llego a segundo, yo no sé qué pasó, no sé qué, en qué momento algo cambió en mí que la pude pronunciar. Uh-huh. De la nada, ¡fum!, se fue. Se fue el problema y ahora ya podía pronunciar, ya podía hablar correctamente, Uh-huh. pero seguí siendo tímido gran parte de mi secundaria y yo creo que también eso me perjudicaba un poco en la secundaria, sobre todo que era un muy mal estudiante. Oye, ¿y fuiste buleado? Sí, Sí. a veces más que nada por la familia, fíjate, curioso. La ¿Por esa familia, cuestión de timidez o había algún otro motivo? no, yo creo que principalmente por Digo, porque eso. cuando somos niños de repente, que la Uh-huh. nariz, que las orejas, que los Ah, ojos, sí, o sí, sea, sí. mil cosas, ¿no? Que encontramos para En mi bulear. caso, por ejemplo, en la secundaria me tocó que un compañero me bulleaba por la nariz. Y Uh-huh. entonces, era una cosa, yo siento que en la secundaria fue una cuestión muy complicada, pero también que me forjó un carácter. Uh-huh. Porque cuando creces así, con esos problemas, entre comillas, porque yo siento que no eran problemas realmente fuertes, Uh-huh. pero cuando creces así, sí tu carácter cambia. Y creo que eso se reflejó después en mi vida profesional, que fácil no he sido para que me hagan bullying. Uh-huh. No va por ahí, creo. Hoy por hoy. Oye, después de 12 años, ¿tienes una hermana o un hermano? Hermana, Hermana. exacto. Y luego, 12 años es como mucha brecha, ¿no? Mucha Generacional diferencia. ahí. Sí, mucha diferencia porque aparte mi mamá en esos años ella intentó embarazarse y no podía y luego perdió dos bebés y ella siempre decía que para ella era muy importante que yo tuviera un hermano por si ella faltaba. Uh-huh. Lo repetía constantemente. Entonces creo que sí era como en algunos años de mi niñez era como importante tener un hermanito, ¿no? Uh-huh. Y finalmente lo tuve, pero yo ya muy crecido y entonces ya era otro Sí, otro rol, asunto, más protección que otra exacto, cosa, ¿no? más que como los hermanos que se pelean por cualquier cosa, pues Uh-huh. no. Desde el principio fue como una gran protección. ¿Te hizo falta tu papá? Sí, Realmente, ¿te sí, sí, hizo sí. falta tu Sí, papá? yo creo que Sí, sí te hace falta. sí. Definitivamente te hace falta porque después lo entendí, muchos años después lo entendí cuando tomé la primera terapia, Uh-huh. entendí ahí que sí me había hecho mucha falta mi papá, la imagen paterna, sobre todo porque llega un momento en el que tú no entiendes qué pasó. O sea, ¿por qué no merezco tener una relación con él? Uh-huh. Sí, o sea, yo lo vi que te gustan unas 8 veces a lo largo de mi vida. Entonces, sí es difícil porque te preguntas por qué. Uh-huh. Realmente creo que la razón no tenía que ver conmigo, tenía que ver con él Uh-huh. y con lo que para él representaba la paternidad. Pero lo entendí después, pero al principio creo que sí fue un problema, fue un conflicto. No lo externaba mucho, pero me di cuenta después que sí había sido un problema. Pero a veces hasta las ausencias son regalos, ¿no? Sí, ¿No crees? sí, yo A veces sí, valoro en muchos mucho casos. a las madres solteras, valoro mucho a las mujeres en ese sentido, valoro mucho a lo que mi mamá hizo por mí, porque se dice sencillo, pero no lo es. En la práctica del día a día no es fácil ser Uh-huh. mamá soltera, Uh-huh. no representa muchas cosas, representa que te enfrentas a problemas muy chicos y muy grandes a la vez. Uh-huh. Desde el dónde dejo al chamaco, ya me lo trataron Sí, sí, mal, sí. entonces ahora tengo que reestructurar, pero yo tengo que seguir trabajando porque si no, ¿qué comemos? Es un asunto complejo el ser madre soltera y yo de verdad valoro muchísimo cada que alguien dice soy madre soltera, digo, wow, qué valor. Y a veces hasta de 2, 3, 4 Sí, chamacos, ¿no? imagínate, en mi caso era yo nada más Uh-huh. y entonces fue difícil. Uh-huh. Yo no me imagino todas estas madres que tienen que crecer Sí. con varios hijos. ¿Y económicamente? ¿Holgado No, o no? no. Apretadito. Sí, no, Como la mayoría. económicamente, sí, económicamente complicado, Ajá. sí, complicado, unas etapas más que otras, creo como la mayoría,
realmente no vengo de una familia para nada acomodada. Vengo de una familia que tiene que trabajar y tiene que salir de su casa todos los días para poder subsistir. Y eso también te hace valorar muchas cosas cuando las llegas a tener, porque entonces has tenido la otra parte, la parte de la carencia, y cuando llegas a tener, valoras. Y yo, por ejemplo, yo no te juego en Las Vegas, yo no te juego en lugares porque valoro mucho el dinero, porque cuesta ganar. Exactamente. ¿No? Sí, te da un plus, y si quieres lo hablamos más adelante, con referencia a estas generaciones que están así como medio inconscientes de muchas cosas. ¿Cuándo fue el punto donde dijo Alex Zúñiga? Bueno, mi coco a lo mejor es la timidez, pero me voy por comunicación. ¿Estudiaste comunicación o no estudiaste? No, soy como diría Jacobo Zabludowski, un periodista de oficio que ahí lo traía. Nato, muy extraño porque yo me doy cuenta que quiero ser comunicador, periodista, que quiero comunicar algo. Yo me doy cuenta a los 10 años. A los 10 años yo ya le decía a mi entorno, yo voy a hacer esto. Oye, eres muy joven para definir algo. A los 10 años uno anda en la baba, ¿no? A los 10 años yo ya era de que... Y entonces había, mi mamá, como fue siempre mi cómplice, empezó a, de alguna manera, alimentarme, ¿no? Leyendo mucho. Vamos a ir a... Sí, dame un espacio. Ya sabes cómo son los medios. Tú mejor que nadie sabes cómo son los medios. Pero hacemos nuestra primera pausa y regresamos a esta plática bien rica, bien amena. Estamos platicando a las 12. En un momento regresamos a Platiquemos a las 12. Está usted escuchando Radio Mexicana, NN, Nuestras Noticias, 1300 de la AM. Federación, Estado y municipio hemos unido esfuerzos para regresar la seguridad en las calles que tú y tu familia se merecen. Si conoces de alguien que esté participando en actos delictivos, denúncialo. Denúncialo. Comunícate de inmediato al 911. Tu denuncia es nuestra mejor arma contra la inseguridad. ¡Denúncialo! Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz. Publicidad pagada por el Gobierno Municipal Independiente 2018-2021. En Policía Municipal estamos reclutando. Te ofrecemos sueldo mensual de 14,900 pesos, más 40 días de aguinaldo y seguro de vida, así como servicio médico de primer nivel y becas escolares para ti y tu familia. Además tendrás oportunidad de ganarte una casa. No esperes más y acude a nuestras estaciones. Juárez Independiente. La gestión directa con las dependencias de gobierno está en Denuncia Ciudadana. Denuncia Ciudadana, un espacio que busca la solución a las necesidades de la comunidad. Denuncia Ciudadana, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a través de Radio Mexicana 1300 AM, NN, Nuestras Noticias. La cadena con más compromiso. En todo el país. Los mejores conceptos de radio están en Radio Resultados. Radio Resultados. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, informando con 40,000 watts de potencia. Te invitamos a escuchar Radio Estir, la voz de los juarenses, con baladas románticas y música que te recordará la época de oro. Sintonízanos a través de nuestra página de internet www.radioestir.org.mx. Estamos ubicados en Insurgentes 2127, Colonia Exhipódromo. Radio Estir, la voz de los juarenses. Enlace Universitario. Enlace Universitario nos acerca con la información cultural y educativa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Enlace Universitario, miércoles a las 12 del día, a través de Radio Mexicana, 1300 AM, NN, Nuestras Noticias. La deuda histórica que tenía México con la comunidad LGBTTI hoy empieza a resarcirse. Las reformas y adiciones a la ley del IMSS y del ISSSTE reconocen el derecho a la seguridad social a los matrimonios entre personas del mismo sexo. A favor de la inclusión y de la no discriminación, el voto fue unánime. Senado de la República. Cercanía y resultados. La responsabilidad al volante es un seguro que nos protege a todos. Por eso, revisa tu vehículo. Mantente alerta. Evita el alcohol y las drogas. Aléjate del celular. Respeta los señalamientos. Ponte el cinturón. Utiliza el asiento especial si vas con menores.
Con seguridad llegarás a tu destino. Cuídate, cuídame, cuidémonos todos. Gobierno de México. Radio Mexicana, información contundente. Continuamos con nuestra plática del mediodía. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos platicando a las 12 y estamos platicando bien sabrosamente con Alex Zúñiga, conductor, youtuber, productor, sí, referencia, mediático por naturaleza, lo hablábamos en el corte pasado, y periodista de espectáculos, que ha forjado un nombre no solamente a nivel local, a nivel estatal o a nivel nacional e incluso a nivel internacional, y lo platicamos más adelante. Pero estábamos viendo que a los 10 años tú ya tenías determinado que te querías dedicar a esto. Sí, a mí, por ejemplo, me extraña mucho cuando los jóvenes dicen, yo no sé qué estudiar, o estudian algo y se equivocan. Porque en esa parte no me conecto con ella, porque fue completamente diferente. A los 10 años yo realmente ya había definido qué era lo que quería hacer, entonces mi mamá empieza como un poco a alimentar esto, en el sentido de leer mucho, comprar muchos libros, muchas revistas, y entonces empiezo a hacer una súper, haz de cuenta que entrar a mi casa era entrar a una biblioteca de espectáculos, porque entrabas a leer de todo tipo de género y de todo tipo de semblanza. ¿Te acuerdas que salían esas revistas Somos? Sí, claro. El chisme también de TV novelas, TV notas, etcétera. Claro. Y cuando a los 12 años surge en la televisión Ventaneando, mi abuela, sabiendo que yo por ahí yo ya lo definí, yo ya lo tenía muy claro, me dice, hay un programa que creo que te va a gustar por lo que tú quieres hacer. Y entonces veo el programa y dije, sí, eso es lo que quiero hacer. Uh-huh. Entonces cuando entro a la secundaria, bueno, normal, me voy a graduar y empiezo yo a leer estos libros que vienen es que creo que era orientación... ¿Vocacional? No se llamaba así el libro, uh-huh. No se llamaba así la clase, pero bueno, era algo así, uh-huh. Era algo relacionado con la orientación. Y entonces empiezo a leer y veo ahí que está la opción de la Escuela de Periodismo de la Ciudad de México. Uh-huh. Y me llama muchísimo la atención. Pero no había la posibilidad económica, porque en ese momento sí podía yo brincar, sí podías brincar de la secundaria a la Escuela de Periodismo. Uh-huh. Sí podías en ese momento. Creo que hoy ya no se puede, pero antes sí se podía. Así lo hizo gente como Pati Chapoy, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces yo dije, yo quiero saltar, ¿no? Yo quiero brincar de aquí, pero pues no se podía. Uh-huh. Por la distancia, por mil cosas, empezamos a informarnos y pues la única posibilidad era la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, por lo tanto tenía que pasar por la preparatoria. Okay. Y es ahí cuando en uno de las escuelas que van a promoverse, veo que una de las preparatorias justamente tiene el taller de periodismo. Y dije, de ahí soy. Uh-huh. Dije, de ahí soy, esto es lo mío, yo ya... Y obviamente le digo a mi mamá, y mi mamá dice, adelante, voy a esa escuela, entro a esa preparatoria, pero ¿cuál decepción? Que obviamente el taller de periodismo era nada. Uh-huh. No enseñaban. Sí, a nivel preparatorio es muy básico. Nada. Uh-huh. Y no iba el maestro y pasabas llevando algo. Y yo me daba un coraje, a mí me daba un coraje porque yo decía, yo quiero aprender. Eras el único, ¿no? Seguramente. Te lo juro, sí, yo quería aprender, yo quería que de ahí algo bueno saliera y realmente no salió nada bueno. En sí no aprendí absolutamente nada. No, bueno, fue una cosa que creo que me frustró tanto. Porque además siempre he sido como una personalidad muy definida, soy extraño por naturaleza, la verdad es que tú sabes que aquí en este medio dedicarse a los medios somos seres extraños. Sí, exactamente. Entonces me frustró mucho, ¿y qué crees que hice? Que sin querer o proponérmelo reprobé 4 materias en un semestre. Uh-huh. Por lo tanto, yo tenía que suspender ese semestre para hacer los extraordinarios después, pero tenía que tener un semestre de un lapso de tiempo en el que tenía que de regresar. Y mi mamá, bueno, casi se infarta, obviamente, y me dice, ¿pero por qué? Y le digo, no sé, no me encuentro, no me hallo en la escuela, porque realmente el motivo de esa escuela era simplemente el taller de periodismo. Claro, fue lo que te llevó. Fue lo que me llevó ahí. Uh-huh. Entonces dije, bueno,
mi mamá infartada me dice, ok, vas a tener estos 6 meses de pausa, pero yo no quiero vagos en la casa, quiero que estudies. Por lo tanto, estudias, no sé, un curso de inglés o de computación. Y me metí a estudiar lo que en ese momento se suponía que era un curso, pero no, realmente era una carrera de más tiempo de técnico y programador de computación. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que me gusta mucho y que empiezo a tener calificaciones muy diferentes que con la preparatoria. Pasan los 6 meses y mi mamá me dice, ¿sabes qué? Creo que te gusta esto, ¿qué te parece si lo terminas y después tú ya sigues con la prepa? Y así fue. Terminé la carrera de técnico y programador de computadoras con un promedio muy alto, me gustaba mucho, lo disfrutaba mucho y eso realmente cambia todo y yo creo que mi destino literalmente. Cambia completamente mi destino porque entonces yo tenía tiempo de escuchar un programa de radio muy importante en ese momento de espectáculos en la ciudad, en una estación, y yo estaba escuchándolo y era súper seguidor y era súper fan y ahí dije, no, es que esto de verdad es lo mío, aquí por ahí voy. Y empiezo yo a hablar mucho como cualquier radio escucha, un radio escucha muy frecuente, empiezo a hacer mucha química con los conductores, les empiezo a caer muy bien y pasa, no sé, un año más aproximadamente, ya tenía yo ya tenía 17 años. Y a los 17, entonces, el chamaquito de 17 un día decide tocar la puerta y decirles a esos conductores que quería una oportunidad. A los 17. A los 17. Que quería una oportunidad. ¿Y cuál va siendo la gran sorpresa? Que sí me la dieron y aquí estoy. ¿Eso fue en qué empresa? En Mega Radio. En Mega Radio. En 860. Entonces ahí fue, de ahí para adelante. Y no he parado. 18 años después, aquí sigo. ¿Y tu paso por los medios de comunicación fue primero en radio? Sí. ¿Y luego saltas a tele? Pues he hecho de todo, ha sido de radio durante 9 años consecutivamente en una sola empresa, y luego salté a otra, regresé a Mega Radio y estuve 2 otra vez en otra ciudad, en Chihuahua, y luego ya de ahí la televisión y el internet. ¿En la televisión en qué estuviste? ¿En qué canales estuviste? Bueno, primero en el 2008, me invitan para hacer un programa piloto de lo que iba a ser un programa de entrevistas, como el que estamos haciendo, donde iba yo a entrevistar a famosos, iba a ir a entrevistarlos a la Ciudad de México. Un poco estilo Historias Engarzadas. Esto en TV Azteca. O sea, TV Azteca Ciudad Juárez quería que yo hiciera un proyecto similar, pero a nivel estatal. Hago el piloto con la corredora paralímpica Perla Bustamante. El piloto queda súper bien, la verdad. Es un programa entrañable, conmovedor, es muy bonita entrevista. Y finalmente, donde yo trabajaba en ese momento, no me permiten hacer el programa de televisión. Me dicen que no, que tendré que escoger porque al jefe no le gusta pues compartir el talento. Y me prohíben hacerlo. Y yo en ese momento decidí, porque era lo estable, decidí declinarlo. Y ese programa en TV Azteca, finalmente Perla gana ese año, gana una medalla, o 2, creo. Y ese programa lo transmiten como un programa especial, como 5 veces. Como 5 veces, patrocinado y todo. Yo no gané dinero, pero patrocinado. ¿Pero y todo. tal? Sí, y era un programa piloto. ¿Qué tal la televisora? Sí, no, yo padrísimo. Y yo no gané nada y el programa gustó, pero como yo no había ganado nada, yo dije, bueno, ¿y por qué no lo meto al premio de mejor entrevista en la columna de plata? Y lo metí. Y metí también una entrevista que hacía para radio, una entrevista que hice para radio. Y metí los trabajos, llevaba como 3 años metiendo y no me ganaban absolutamente nada. Sí. Y 2009 me ganó 2 columnas de plata como mejor entrevista, radiofónica y televisiva, el mismo año. Okay. Y era la primera vez que pasaba en la ciudad. No había sucedido. Había sucedido que alguien ganara muchas veces, pero
no con 2 premios en 2 categorías completamente distintas el mismo año. ¿Y en esta temporada qué te gustaba más? ¿El radio o la televisión? La radio, definitivamente la radio era como, es una de las grandes pasiones de mi vida, pero la televisión era muy desconocida para mí en muchos sentidos. Y luego hice otros pilotos y no salían, y finalmente realmente duró muchos años para hacer televisión, o sea, tardé mucho para llegar a la tele, mucho. ¿Dónde fue tu primera oportunidad en televisión? Ya formalmente, ya que en ya fuera de los pilotos que te ganaron. Sí, ya muchos pilotos, que fue en el 2013 en Televisa Chihuahua. En Televisa Chihuahua. Sí. Y por ahí, si quieres, ahorita te cuento una anécdota de que yo iba a entrar a Televisa aquí en Ciudad Juárez, por ahí del 2009, y desafortunadamente no entré, pero ahí hay una anécdota creo que interesante que compartir. Muy bien. Platicamos después del corte porque ya sabe usted cómo es esto de la comercialización, pero estamos platicando a las 12, no se nos vaya, hacemos una pausita bien chiquita y regresamos. No le cambie, la plática está interesante. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Estamos en Puntualizando. Inaugura gobernador Javier Corral en Ciudad Juárez el 23º Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas. Puntualizando. Estamos recibiendo la visita de 80 universidades tecnológicas de todo el país, con un contingente aproximado de 4,000 participantes. Le damos la más cordial bienvenida a los atletas, entrenadores y personal de apoyo de las diferentes instituciones, jóvenes estudiantes de los tecnológicos. Bienvenidos al 23º Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas. Instalan adobera en Huachochi para realizar acciones de vivienda. Al respecto habla Carlos Borruel, director de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura. Puntualizando. El pasado fin de semana en Huachochi pusimos la primera de 15 adoberas que vamos a instalar en diferentes municipios del estado, precisamente siguiendo la instrucción del gobernador Javier Corral de darle vivienda digna a las personas que menos tienen. Tenemos contemplado en colaboración con el municipio, pues estamos buscando un esquema de apoyo por parte de la federación también, poder construir o ampliar y hacer acciones de vivienda en un número de 4,000. Muchas de ellas van a estar en Huachochi, en Guadalupicalvo, lo mismo en Ciudad Juárez, en distintos municipios del estado, donde van a llegar con todo en este año acciones de vivienda para la gente más pobre del estado. Viene directora general de Conagua a presentación del Plan Estatal Hídrico 2040. Escuchemos a Óscar Ibáñez, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento. Puntualizando. Es una experta en temas hídricos. Ella tiene un reconocimiento internacional. Antes de ser la directora de Conagua, había fungido en diferentes responsabilidades, tanto de investigación, de docencia. Ella estuvo en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, estuvo a cargo del programa de investigación de la UNESCO en cuestiones de agua, y ella se interesó mucho de cómo se había hecho todo el procedimiento, cómo se había involucrado también al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y cómo a través de la participación de los ciudadanos y buscando que los ciudadanos sean los que le den seguimiento a las acciones y que se transforme la relación que tenemos en Chihuahua con el agua, pues se pudiera lograr la seguridad hídrica para el Estado, para las siguientes generaciones. Pide Estado a Gobierno Federal restablecer el Fondo de Apoyo a Migrantes. Habla el gobernador Javier Corral. Puntualizando. Hemos pedido que se restablezca el Fondo de Apoyo a Migrantes, que lo teníamos todavía el año pasado, 10 millones de pesos con el que nosotros podíamos apoyar incluso el retorno seguro voluntario de muchos de nuestros compatriotas a sus ciudades de origen, a sus comunidades de origen. Pensaríamos de entrada que por lo menos lo que recibimos el año pasado, pero ante un fenómeno que ya ha juntado repatriados con un flujo migratorio que no teníamos contemplado, pues los recursos deberían ser más. Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua. En un día como hoy, 12 de abril, pero del año 1633, en Italia, la Inquisición acusa a Galileo Galilei de herejía.
En 1861, en los Estados Unidos, se da inicio a la Guerra de Secesión con el asalto confederado al fuerte Sumter. En 1928, en Milán, el rey Víctor Manuel III sale ileso de un atentado en la inauguración de la Feria de Muestras. En 1942 ocurre la peor tragedia minera de la historia, al morir 1.500 mineros en una mina carbonífera de China durante la ocupación japonesa. En 1950, en Mónaco, el príncipe Rainero III sube al trono. En 1955, la vacuna contra la polio, desarrollada por el doctor Jonas Salk, es declarada segura y efectiva. En 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin realiza un vuelo a bordo de la nave Vostok 1, convirtiéndose en el primer hombre lanzado al espacio. En 1992, cerca de París, se inaugura Euro Disney. Todo esto sucedió en un día como hoy. En Radio Mexicana, nuestras noticias, generamos la opinión ciudadana. Platiquemos a las 12. Seguimos. Qué bueno que continúa con nosotros. Déjeme recordarle que, por cierto, no le había compartido y recordado nuestros números en cabina para que se comunique con nosotros. 613-1113. Línea directa en la cabina. Pero también tenemos disponible una línea exclusiva para el WhatsApp, 656-657-3149. Se lo voy a repetir, 656-657-3149. Y nos encuentra en redes sociales como Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Y estamos platicando a las 12, y usted ya lo sabe, los viernes platicamos a las 12, y estamos con Alex Zúñiga en una plática que nada más falta el café. Bueno, a esta hora sí es café, más tardecita, pues quién sabe, ¿verdad? Sí. Pero sí está muy rica la plática. Nos contabas. No, y luego ahorita que al principio decía yo que yo no hablaba y que era tímido, y ahorita van a decir, ese señor está mintiendo, ¿no? ¿Y dónde pasó el cambio? ¿En qué momento sucedió? Sí, bueno, pues la televisión realmente sí era como un interés para mí, porque llevaba mucho tiempo haciendo radio, y sí quería saltar a la televisión porque quería expandirme en ese sentido, quería adquirir experiencia, quería crecer. Y pues de alguna forma no se me permitió en su momento del todo. Y te decía que había una anécdota muy especial. En 2009 me hablan de Televisa Ciudad Juárez, porque querían que fuera el encargado de espectáculos. Sí. Pero, pues desafortunadamente tú sabes que hay amigos y enemigos en la vida. Sí, claro. Y ahí hubo alguien que movió cielo, mar y tierra para que yo no entrara, precisamente por haber ejercido crítica, precisamente por haber ejercido la labor periodística, de haber comentado cosas que no me gustaban o sí me gustaban de la programación. Y eso pesó demasiado, me frenaron la entrada. Cuando yo ya había ido a administrativo, yo ya estaba con un pie, de repente el pie va para atrás y no entré en ese momento a Televisa. Porque es en estos años cuando Televisa refuerza incluso su departamento de espectáculos, no solamente en México. Bueno, ya con años anteriores, desde la entrada de Ventaneando, Televisa hace toda una estructura con tal de competir con el programa de Ventaneando en TV Azteca, y entonces refuerza. Yo me acuerdo porque yo trabajaba en Televisa, y refuerza toda la provincia con los departamentos de espectáculos que tenían su propia gente de investigación, de notas especiales, y fue realmente un fuerte incremento para el mundo del espectáculo y el periodismo de espectáculos, ¿no? Y mira, yo lo cuento como una anécdota yo siempre digo que hay cosas que se cuentan porque se deben de hacer y otras porque no se deben de hacer. Entonces, si hay alguien por ahí que está escuchando de los medios de comunicación, algo que nunca se debe de hacer es ponerle el pie a otra persona. Claro. Mucho más y en la vida, ¿eh? Sí, en general. O sea, cuando esa persona no te está quitando el trabajo porque te lo quiera quitar, sino porque la empresa está decidiendo que ese personaje es mejor para dar espectáculos en ese momento por alguna razón. Y fue muy duro enfrentarme a que de repente el compañerismo no existe, ¿no? Y que hay una persona, imagínate la anécdota de repartir la columna que yo había escrito, repartirla en todo el canal,
diciendo, esta persona no debe entrar a Televisa, porque ¿cómo va a entrar a Televisa si ha hablado tan mal de la empresa? Entonces es duro, ¿eh? Y para mí fue un golpe muy fuerte en ese momento a nivel profesional, porque yo sí ya me hacía trabajando ahí, no porque amara Televisa, sino porque quería estar en la televisión, porque quería crecer en ese sentido. No, pero además Televisa es una marca, lo Sí. quieras o no, era una marca importante y es todavía, a pesar de la evolución que ha tenido durante los últimos años y cuestión de negocios, sigue siendo una marca importante para todo, ¿eh? Sí. Para información, para los Para todo, espectáculos, telefonía y todo. para el deporte. Sí, ¿Y para luego todo. nunca entras a Televisa? Bueno, ya después colaboré con Televisa Chihuahua, una colaboración que duró algunos años, justamente también en un programa de revista que era lo que inicialmente se había pensado para mí. Curiosamente, la vida te regresa tarde o temprano a lo que de alguna manera era para ti. Y sin hacer absolutamente nada, llegó a mí y estuve trabajando ahí un tiempo. Y después en la televisión he hecho cosas con una empresa en Guanajuato, un canal independiente, y Multimedios Televisión, que fue lo último que hice, que fue del 2018 a principios de este año. ¿Y cuándo decides, bueno, ya, los medios tienen sus propias necesidades y tienen sus reglas y tienen sus metas? Voy a dedicarme a lo mío. ¿Cuándo abres tú tu espacio en YouTube? Cuando esta herramienta proporciona pues espacios libres y abiertos, pero ¿cuándo lo decides tú? Ya no depender de una empresa, sino empezar a hacer y a labrarte tu propia trayectoria, ¿no? Curioso o no, cuando estudié la carrera de computación, realmente nunca la ejercí. Nunca la ejercí porque no era lo mío en sí. Me gustaba, pero no lo ejercí. Curiosamente, eso me ayuda un poco a siempre estar como muy relacionado a la tecnología. Siempre la tecnología no es un problema para mí en ese sentido. Y entonces en el 2009, cuando justo YouTube empieza como a nacer, pero que nadie sabía para qué era ni para qué iba a servir. Tú abres tu canal en el 2009. En 2009 abro el primer canal, subo unos 4 videos, apenas yo no sé ni cuando cómo. Nadie los veía. Cuando nadie los veía, ni cómo se. O sea, no sabías, la plataforma era como muy. No era nada amigable. La plataforma era muy extraña. Ni tú sabías cómo subir el video y cómo iba a aparecer realmente. Era muy raro. Y en el 2011, cuando estoy haciendo un programa de radio, uno de mis compañeros me dice, ¿y por qué no las entrevistas que realizas aquí a los famosos empiezas a subirla a YouTube? Y le dije, pues es que en algún momento lo intenté, pero es que la plataforma es extraña. Y me dijo, pues inténtalo. Me abre mi canal, me ayuda a abrir el canal. Y el 4 de enero del 2011 subo el primer video de manera oficial, ya de ese canal que hasta el día de hoy ahí está. Y ese video era una entrevista con el procurador de Quintana Roo, hablando del tema Kalimba en su momento. Y como era un tema tan mediático, el video tuvo 120,000 vistas en 5 días. Digo, estamos hablando del 2011. O sea, eso eran millones, ¿no? Sí. Para lo de hoy. Sí, para actualizarlo, ¿no? 120,000 vistas en una semana. Te daban hasta una estrellita, te mandaban por correo y te decían que tenías una estrellita porque era muy valioso para ellos ese resultado. Y ahí me doy cuenta que los medios están cambiando y que tal vez por ahí iba el futuro. Así lo pensé. Y empecé a subir contenido de manera constante, todos los días, durante mucho tiempo, pero yo lo hacía como un desahogo de contenidos de lo que hacía en radio. Nunca lo pensé como mi tribuna principal, ni para ganar dinero. Realmente como no. Otra plataforma para conectarme con otros estados, con otros países y que escucharan un contenido de alguien que tal vez no tenía una plataforma masiva. Y poco a poco fue subiendo hasta lo que hoy se ha convertido. ¿Cuál es tu cifra más alta? Yo sé que en YouTube, pues usted lo sabe mejor que yo, pero las vistas tienen que ver mucho para cuestión de monetizar, número uno, y cuestión también de darle un nombre y una credibilidad al youtuber, por así decirlo, ¿no? Es como el valor que te dan, ¿no? Exacto. Como las audiencias, es que aquí las audiencias son muy distintas a las audiencias de la televisión, ¿no? Porque además aquí la audiencia es tal cual.
O sea, si dice ahí 10,000, son 10,000 personas. Exacto, no es una estadística. Exacto. Y la cifra más alta que hemos tenido en un video es de 10 millones. No me digas eso, ¿cuál video? Es un video de famosos que se murieron jóvenes. Aquellos famosos. 10 millones. 10 millones de reproducciones. Alex Zúñiga, entonces, por medio de esta plataforma y abriendo espacio en redes sociales, lo conocen en toda Latinoamérica. Es decir, ya eres conocido en toda Latinoamérica. Sí, ¿te acuerdas que al inicio de la entrevista yo te decía fuera del aire y también que eres muy complicado siempre que te entrevisten de tu ciudad? Me ha pasado que mis entrevistas principalmente son que de Perú, que de España, países que en la vida me hubiera imaginado que mi trabajo iba a llegar. Pero sí, aproximadamente al mes nos ven en 12, 13 millones de personas, aproximadamente al mes, en diferentes partes del mundo. Esa es una cifra enorme. Sí, es una cifra muy fuerte sobre todo porque, repito, son números reales, no números manipulados, no números de estadística, no compadrazgo, no. Esta es gente real que conecta conmigo y conecta con mi contenido. O sea, es decir, ya estás dedicado completamente al YouTube. Sí, en el 2011 cuando se abre todavía trabajaba en una estación, luego trabajé en otra ciudad, ahí trabajé 2 años y cuando yo empiezo a ser como un poco más rebelde en el sentido de no querer ser un godín, la verdad. Me era muy complicado estar muchas horas y que muchas de esas horas, pues, realmente no trabajas al 100, sino, o sea, vamos a ser honestos. La mayoría que tiene un horario de 9 horas no está a las 9 horas trabajando. Y entonces yo empecé como... Le dedicamos como 4 al Facebook, más o menos. Sí. Y realmente... Hay que ser reales, hay que ser honestos, porque luego la gente dice, ay, no, yo sí trabajo mucho. No todos los trabajos. Hay unos que sí son muy pesados y otros que son un poco más livianos. Los medios de comunicación son muy livianos, pero entonces yo tenía que estar 9 horas, pues realmente obligado en una oficina y yo ya no quería estar haciendo eso. Y me puse un poco rebelde, a mis jefes no les gustó en ese momento y rompo relación en ese momento con la estación de radio que trabajaba y me voy a la aventura a querer conseguir trabajo en la Ciudad de México. Y con eso continuamos cuando regresemos en el próximo segmento. Estamos platicando con Alex Zúñiga y sus, ¿cuántos millones? Bueno, al mes 13 millones y más sus o menos. 13, nomás 13 milloncillos ahí que lo siguen. Esto es Platiquemos a las 12. No se nos vaya, regresamos. La charla profunda de la noticia. Volvemos. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras. El mar es fuente de vida y de riqueza inagotable. Por eso, la Secretaría de Marina previene, protege y controla para que estén libres de contaminación los mares mexicanos. México cuenta con más de 11,000 kilómetros de costas. Por todo lo que nos da los mexicanos, damos todo. Juntos con el pueblo de México, contribuimos al cuidado del medio ambiente marino. Para servir a México, para servirte a ti. Secretaría de Marina, Gobierno de México. Para ti, ¿qué es justicia? Es equilibrio, es igualdad. Que se cumplan las leyes. Las mismas posibilidades, los mismos derechos. Que cada quien se haga responsable de sus actos. Que se respete los derechos humanos, los derechos de los niños. Que no haya corrupción. Que haya mucho respeto para todas las personas. Que nadie sea discriminado. Igualdad para todos. Que cuiden a los niños. Felicidad. Es darle a cada quien lo que le corresponde. Suprema Corte, el poder de la justicia. Los protagonistas del cine nacional y toda la información del mundo fílmico está en Hablemos de Cine con Jorge Omar Cimental. De lunes a viernes a las 8 de la noche a través de Radio Mexicana 1300 AM. NN, nuestras noticias. El Gobierno Municipal Independiente, a través de la Dirección General de Tránsito, te invita a seguir las siguientes recomendaciones al cruzar la calle. No trates de ganarle el paso a un vehículo. No cruces la calle corriendo o distraído. No utilices celular o audífonos al cruzar las avenidas. Cuida tu vida y la de los tuyos. Ayuntamiento 2018-2021.
Está usted escuchando Radio Mexicana, NN, nuestras noticias, 1300 del AM. Gracias por acompañarnos en Conecta. Regresamos a Platiquemos. Comenzamos una emisión más de Solo Negocios. El informativo de nuestras noticias. En México, más de 20 millones de habitantes poseen un aparato radiofónico. De acuerdo a las cifras del INEGI, en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2017. En Radio Mexicana 1300 AM. ¡Amamos la radio! ¿Qué dijo qué? ¿Y ahora qué hizo? ¿A poco? La vida pública y política también tiene su gracia. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. La crítica y el humor político con Alonso Rojas, El Malilla y sus personajes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. A través de Radio Mexicana 1300 AM. NN Nuestras Noticias. Con Bravos hasta el final. Vamos todos al estadio. Este sábado, 6 de la tarde, FC Juárez enfrenta a Cafetaleros de Tapachula en un encuentro por el orgullo de Juárez. Juntos, afición y equipo, por la victoria. Compra ya tus boletos. Niños menores de 3 años no pagan. ¡Siempre Bravos! Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México, ellos y ellas despiertan. Están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país. Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto. Ser parte de las decisiones importantes de México. Si ya cumpliste 18, tramita tu credencial para votar. Nosotros ya lo hicimos. ¿Y tú? Porque mi país no importa, ya tengo mi INE. INE. Radio Mexicana, comunicando nuestras noticias. Estamos de regreso. 613-1113, línea directa aquí en cabina para que se comunique con nosotros. 656-657-3149, WhatsApp, ya lo sabe, mensajes de texto, mensajes de voz. Y como también nosotros somos muy tecnológicos, sí. Mi Alex, estamos en redes sociales como Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Y estamos platicando con Alex Zúñiga y estamos hablando de sus inicios, de su trayectoria, pero de la importancia que hoy por hoy Alex Zúñiga tiene en el mundo del espectáculo por medio y como uno de los pioneros de las figuras de los youtubers o líderes de opinión en plataforma, ¿no? Mira, afortunadamente sí somos pioneros en cuestión de espectáculos. Cuando nosotros empezamos los canales no había nadie más dando espectáculos y esa es una gran ventaja, pero que también con el paso del tiempo la competencia es feroz, ¿eh? Hoy por hoy te bueno, enfrentas... pero ser el primero también te da un plus, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, me da un plus. Porque sí, realmente, o sea, ya después Flor Rubio, Pepillo Origel, todo el mundo empieza a... Pero primero, su prioridad siempre han sido los medios masivos. Sí. Cuando de repente, que ya los corrieron, que ya se movieron, que ya entonces dicen, bueno, recurrimos a las redes, ¿no? Y al contrario de lo que haces tú, ¿no? O sea, tú recurres a las redes ya dejando por voluntad propia los medios y creyendo que ese es certeramente, creyendo que ese es el futuro de los medios de comunicación. El otro día lo decía en una entrevista, la gente cree que a lo mejor el 2011 yo dije, hola, mucho gusto, me quiero dedicar a hablar de espectáculos. No, llevaba muchos años haciéndolo y estaba en medios tradicionales y eso no, porque cuando dices pionero a lo mejor suena un poco egocéntrico y un poco, que dices, ok, ya quiere hacer el interesante. No, la verdad. Pero es muy fácil darse cuenta, porque cada canal tiene una pestañita que dice acerca de, y ahí puedes ver el día que se subió el primer video, o el día que se creó el canal. Es muy fácil darse cuenta quién empezó primero. Tú te vas al canal de Ventaneando y arrancó su canal de YouTube en el 2014. O sea, mucho tiempo después. Y así muchos otros canales que empezaron después que un servidor. Y en ese sentido sí estoy orgulloso porque creo que confío en una plataforma que al final de cuentas ha sido verdaderamente amorosa conmigo y me ha dado mucho más de lo que me habían dado los medios masivos. Oye, pero ni tan amorosa, ¿eh? Abrir el abanico de las redes sociales, sí es cierto, te da una mayor conectividad, una mayor cercanía, una mayor presencia y realidad. Pero también le abre la puerta
al que no le gustas, al que es muy grosero, al que es un pelado, así ¿no? Entonces, ¿cómo manejas tú ese tipo de comentarios? Es difícil, es difícil. Es una plataforma donde el contacto con el público es lo más bonito, pero también es lo más negativo, porque te topas con comentarios muy desagradables hacia tu persona, creen cosas que ni existen. ¿Te afecta? A veces sí, porque eres un ser humano. Y, por ejemplo, cuando estás vulnerable, porque yo, por ejemplo, en el transcurso del 2011 a la fecha, me han pasado muchas cosas como persona, porque a todos nos pasan muchas cosas. Entonces han muerto seres queridos importantísimos en mi vida y yo he seguido ahí y sigo estando en una cámara. Y entonces de repente que eso, cuando la gente llega y te da un comentario negativo y dices, pero si aquí me estoy partiendo el alma. Aquí no he dejado de subir video y no merezco estos ataques, porque son ataques inmerecidos en realidad. Y, por ejemplo, a mi físico es muy criticado, que si por el color de piel, que si por el peso, porque como en los últimos años he subido mucho de peso, que es una cuestión de salud, y yo ya les expliqué en videos y les dije, pasa esto y estoy checándome y todavía no me alivio completamente, pero a la gente no le importa, y la gente te ataca como si todos fuéramos felices estando con problemas de salud. Entonces, sí es cruel. El público en las redes sociales puede ser muy cruel o muy amoroso. Y no llega un momento, tú que te dedicas exclusivamente a redes, no llega un momento en el que dices, me vale queso, ¿no? Lo que piensas, o sea, ¿por qué te voy a estar explicando? Si estoy con sobrepeso, si traigo este color de ropa, o sea, ¿cómo por qué? No llega un momento en el que dices... Sí, la piel se te hace mucho más gruesa, definitivamente. Y llega solamente en momentos cuando llegas a estar vulnerable por alguna razón que llegas a estar triste o algo, es cuando te afecta. Pero en sí, la piel se te hace mucho más gruesa y aguantas comentarios rudos, porque son del todos los días, porque además no es esporádicamente, es diario. Diario en cada video hay comentarios muy desafortunados que no me definen a mí, definen a quien los escribe. Claro, pero por supuesto. Oye, déjame acelerar el paso. Se me ha ido quedando algunas cuestiones que quería tocar dime contigo. ¿Qué preguntas? Has sido referente. Últimamente, yo te lo decía, de hecho, cuando platiqué contigo, durante los últimos años yo he visto a Pepillo Origel contestándote y peleándose contigo, a Pati Chapoy, a Tala Sarmiento, o sea, y no solamente en la interacción con esas figurones, podríamos decir, del mundo del espectáculo, ¿no? Porque son líderes y tienen 1000 años y tienen todos los recursos, sino que también las revistas, yo he leído muchas en donde dice, según indicó el comunicador Alex Zúñiga, ¿no? Y entonces ya te has convertido en fuente, lo que nosotros en periodismo llamamos de donde extraemos la información y que al mismo tiempo es fidedigna. Es decir, no de que Chuchito López, ¿no? Si quieres seriedad en tu publicación, bueno, vas a una fuente fidedigna, que tenga credibilidad, y en eso te has convertido tú a nivel nacional. ¿Cómo te cae esto? Me encanta la idea, porque además me he dado cuenta. A nosotros también, mi Alex. ¿Verdad que sí? Yo creo que sí, creo que sí nos debe de gustar, porque... Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que hay portales y hay periódicos que rigurosamente en la mañana tienen que ver los videos. ¿Por qué lo sabemos? Porque toman la nota, porque muchas veces nos dan crédito y otras no, pero utilizan esas mismas palabras que yo utilicé y ahí te das cuenta, ¿no? Pero sí ha sido algo... Pues es un apapacho a nivel profesional increíble, sobre todo la credibilidad. Creo que en lo que vales. Claro. Tu mayor valor es tu credibilidad hacia tu auditorio, hacia el medio periodístico. Por ejemplo, ayer me tocó estar hablando en la noche lo voy a decir, con el reportero de Flor Rubio, con Gabriel Cuevas. Y me llevo muy bien con él. Y entonces estábamos platicando y yo le digo, oye, una fuente muy clara, me dijo que tú vas a entrar a Venga la Alegría. Y me dijo, sí, es cierto. Pero te pido no decir porque no he firmado, me dijo. Y le dije, va. ¿Y sabes por qué acepté más que nada no decirlo? Porque sé que si yo lo decía, sí iba a trascender. Sí. Iba a trascender en otros medios y... Exactamente. Ya no en Juárez, se iba a escuchar, ¿no? Ya iba a ser, en Chihuahua. Iba a trascender.
y me lo iban a creer, porque era verdad, porque no digo mentiras. Entonces yo dije, no, pues tengo que quedarme callado porque no ha firmado. Ya lo puedo decir porque ya lo dijeron en la mañana oficialmente en la televisora, pero es muy bonito ver que la gente realmente te cree lo que dices, pero creo que eso tiene que ver con el rigor y tiene que ver con el hecho de no mentir nunca y de no mentir por vistas y de no ser amarillo por vistas. Eso procuras. Sí. En el mundo del espectáculo no es que se menosprecie, Alex, pero el periodismo es diferente, vaya, que la información general, ¿no? Sí. La información que se maneja en los noticieros. Y se presta mucho a eso, a que mientas, a que puedes mentir con franca y llana, pues a apertura, ¿no? Y exagerar las cosas, ya se puede. Sí. En nosotros también, pero aquí es un poquito más. Yo cuido muchísimo eso, y sobre todo en esta época en la que tú entras a YouTube y tú ves mucha gente amarillista, ves gente que está hablando de verdad cosas increíbles que no le constan, pero no tiene pruebas, pero se lo inventa para seguir creciendo, y lo logran, logran crecer. El problema es que ese crecimiento es efímero, el problema es que ese crecimiento se va tarde o temprano, porque el público tarde o temprano se da cuenta quién dice la verdad y quién no. Entonces sí procuro muchísimo. Obviamente nos hemos resbalado, ha habido alguna nota por ahí que tal vez no ha sido completamente verificada, pero nunca nos hemos sentado a decir vamos a inventar tal noticia. Sí. Eso no ocurre. Podemos equivocarnos con las fuentes y confiar en que no debemos de confiar, pero no quiere decir que realmente con la intención estamos mintiendo. ¿Se puede mantener un código de ética en este momento en redes, que eso es un plus, en el mundo del espectáculo, que ese es otro? O sea, ¿realmente? Sí, y es ir un poco contra la corriente. Sí. Porque sí hubo un momento, por ejemplo, en el que sí los otros espacios más amarillos nos estaban rebasando en reproducciones. Sí. Estaban logrando tener más reproducciones. Pero hoy por hoy, te lo puedo decir y me da gusto decirlo, ya no. En este momento ellos tienen menos reproducciones que nosotros porque su credibilidad se fue al suelo. ¿Cuál es tu plan a corto, largo tiempo? Bueno, el primero es seguir en YouTube. Evidentemente YouTube será una plataforma en la que yo quiero estar mucho más tiempo. Quiero hacer cosas a televisión. Ese es un pendiente porque he hecho colaboraciones y quiero hacer algo realmente fuerte y trascendente y quiero hacerlo a nivel nacional. ¿Y sigues en Juárez? ¿No Sigo te vas en Juárez. A ir a México? ¿No? Tal vez próximamente. Sí, tal vez en algún momento sí. Alex, ha sido un gusto y un placer estar platicando contigo, pero realmente el tiempo... Pues rapidísimo, ¿verdad? Yo pues, sé. Y la gente dice, habla. Mira, yo te iba a preguntar sobre la gente que has entrevistado, cuáles han sido los más difíciles. No, me te iba a preguntar mucho. Pero en algún momento pues, podemos volver a juntar y podemos volver a platicar. Pero claro que sí, si me lo permites. Eso estaría padrísimo para que luego la gente, lo que se quedó pendiente en algún momento, y mira, seguramente habrá más cosas que platicar. Claro que sí, un gusto y un placer que hayas estado con nosotros. Gracias. Aquí en Platiquemos a las 12 y es tu casa para cuando gustes y cuando lo desees. Muchísimas gracias, de verdad. Y gracias a usted por haber estado con nosotros. Soy Olivia Torres, que tenga usted un excelente fin de semana. Descanse, disfrute a su familia, que para eso estamos. Platiquemos a las 12, cierra micrófonos por este día. Nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora. La información del entretenimiento, escúchelo en Radio Mexicana, Nuestras Noticias. Los sucesos paranormales, ovnis, civilizaciones antiguas y los misterios que por siglos han intrigado a la humanidad están en Enigma 1300. Es la 1. Lunes a viernes a las 9 de la noche a través de Radio Mexicana 1300 AM, NN Nuestras Noticias. Es la 1 en punto. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana, Nuestras Noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana, Nuestras Noticias. Una estación de Radiorama.